La expansión de Japón y sus consecuentes cambios previos a la Segunda Guerra Mundial. En 1867, Mutsuhito accede al trono imperial de Japón. Con ello da comienzo a la era Meiji, caracterizada por la modernización del país y su conversión en una potencia imperialista. En 1874, Japón se anexiona las islas Ryukyu. Un año más tarde hará lo mismo con las Kuriles y las Bonin. Tras la Primera Guerra con China, entre 1894 y 95, obtiene Formosa. 10 años más tarde, después de la guerra con Rusia, se anexiona al sur de Manchuria, la mitad de Sajalín y Port Arthur. En 1918, como consecuencia de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, obtiene el mandato sobre los archipiélagos de las Pelaos, las Marianas, las cuales le servirían de trampolín para sus indisimuladas ambiciones en el continente. El siguiente paso sería el intento de dominación del extenso gigante asiático, asolado por una guerra civil, minado por la corrupción y víctima de un atraso de siglos. Ahora bien, esta guerra generó impacto positivo y negativo para el país. Primero, hubo importantes limitaciones para la importación de bienes finales y de capital requeridos para consolidar el proceso de industrialización iniciado unas 2 décadas antes. Lo anterior se debió a que sus proveedores europeos estaban en guerra, posibilitó las exportaciones de tales bienes hacia Japón. Sin embargo, la misma situación de guerra entre estos países generó una alta demanda de los productos japoneses que, a pesar de su inferior calidad, sustituían a los productos europeos. De esta manera, Japón pasó de tener un déficit en la balanza de pagos durante la era Meiji a tener un superávit en dicha balanza, lo cual llevó a que el PIB creciera a tasas del 10% anual, aunque igualmente el nivel de precios se duplicó. Así, el débil crecimiento fue compensado con los altos niveles de crecimiento de las exportaciones netas. Este proceso, que surgió a partir de la Primera Guerra Mundial, condujo a un aumento en la sustitución de importaciones en las grandes industrias. La situación de importaciones y, por supuesto, el alto crecimiento de las exportaciones causó un desplazamiento de la agricultura como sector primordial de la economía japonesa para dar paso al sector industrial. Este crecimiento en la industria movilizó grandes cantidades desde el campo hacia las ciudades, incentivando un aumento importante del tamaño del mercado interno. Ahora bien, la Primera Guerra Mundial llevó a un aumento generalizado del nivel de precios. En 1918, cuando terminó esta guerra, se produjo un retroceso de la pequeña empresa de Japón. No obstante, la economía japonesa continuó estable hasta 1919, pero luego llegó una crisis. El comienzo de la recesión de la posguerra significó que estallara la burbuja generada por la situación de guerra, lo cual llevó a que los precios de muchos productos básicos se redujeran significativamente y, como resultado, Japón se encontró ante una situación de deflación. La economía de Japón a lo largo de la década de 1920 pasó por una serie de recesiones y crisis bancarias. La más grave se produjo en 1927, momento en el que el crecimiento PIB cayó notablemente con respecto al crecimiento de la Primera Guerra Mundial. Para este momento, Japón había consolidado las bases de su industrialización, a pesar de la serie de crisis bancarias ocurridas a partir de la Primera Guerra Mundial hasta 1927. Durante la década de 1930, Japón canalizó sus esfuerzos en la creación de una economía cuasi guerra, la cual se conoce como una política de pleno empleo. Se basaba en la industria militar en gran escala. Para Japón, las dos variables cruciales en la planificación del tiempo de las nuevas guerras eran las reservas de divisas y la disponibilidad de energía y materias primas. Obviamente también la capacidad en el transporte marítimo. De este modo, hasta 1940, la cuestión central de la economía japonesa fue cómo maximizar la producción militar sujeta a estos. La industrialización moderna comenzó a impulsar la economía japonesa a partir de la última década del siglo XIX, y desde ese periodo hasta el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, Japón se aproximó a las economías más desarrolladas del mundo, aunque quizás muy lejos de tener un desarrollo económico similar a Estados Unidos. Al inicio de la década del 40, la brecha de Japón con respecto a los países era aún positiva.